Está con nosotros aquí en el estudio de Tele13 el ministro de Salud, Emilio Santelices, para conocer detalles de cómo será la reforma del gobierno. Muy buenas noches, ministro. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Partamos con lo que como que se le escapó al presidente Piñera hoy día en este anuncio, ¿cierto?, de que se pondrán fin a las preexistencias y a las carencias. ¿Qué significa en la práctica? ¿Esto será para quienes quieran cambiarse de una ISAPRE a otro o para quienes se integren al sistema y tienen una preexistencia? Lo que ha hecho el presidente hoy día es hacer un anuncio de un trabajo que ya veníamos realizando el día 1 cuando asumimos el gobierno y de antes incluso durante el programa, en un diseño en donde claramente establecimos los objetivos sobre los cuales tenía que transitar esta reforma. Y esos objetivos son, en primer lugar, lo que señalaba el presidente, terminar con las preexistencias que conllevan la cautividad de los usuarios de las ISAPRES al interior de la ISAPRE donde ellos están. En segundo lugar, terminar con la discriminación que hoy día se da, particularmente para las mujeres, por el hecho de ser mujeres en edad fértil que tienen primas 2,9 hasta 3 veces superiores a los hombres. Y también, en tercer lugar, terminar con esos incrementos que tienen los adultos mayores que los obligan finalmente a salirse del sistema. Es decir, los objetivos de la reforma están claramente centrados en ir a resolver los temas estructurales que han llevado al sistema a la judicialización. Preexistencia y factores de riesgo entonces también incluidos. Ahora, ¿eso significa movilidad solamente dentro del sistema o, en la práctica, una persona que está en FONASA puede también ingresar sin que se le pida una declaración de salud, obviando la preexistencia? Ahí hay que ser muy claro en lo siguiente. Esta es una profunda reforma que se requiere que el país la demande y por eso el presidente Piñera le ha puesto énfasis y también prioridad, pero también debe hacerse con mucha responsabilidad. Y eso significa que primero tenemos que corregir estas imperfecciones que muestra hoy día el sistema al interior de las ISAPRES y permitir la movilidad al interior del sistema. No obstante, también nosotros tenemos contemplado avanzar en una modernización del FONASA para que efectivamente también actúe como es, pero perfeccionado y más ágil como un seguro público, ambos por sus caminos para que en un futuro se pueda generar una conversación entre ambos sistemas porque sean con unas lógicas más similares. Ya, pero para quedar bien en claro, este anuncio de hoy o la reforma que va a plantear el gobierno, están pensando en que la persona que tenga preexistencia se pueda cambiar de una ISAPRE a otra o se pueda integrar al sistema de ISAPRE con preexistencia, pero no de FONASA a ISAPRE con preexistencia. Esa respuesta se va a dar en función de cómo construimos la transición. Y cuando hablamos de transición, cómo somos capaces de avanzar ya con el proyecto de ley y con la ley aprobada, con artículos transitorios que permitan ir dando respuesta en qué momento y bajo qué condiciones las personas de FONASA se van a poder ir trasladando. Ministro. Eso también se contempla, pero eso se va a tener que ir resolviendo a partir de esta discusión que se va a abrir cuando el presidente presente el proyecto. Perfecto. Ahora, hablando entonces de la movilidad dentro del sistema, se habla que entonces, para que no se produzca que todos se vayan a un lado, a una y perjudica a una y a otra ISAPRE, entonces, o beneficia a otra, va a haber un fondo compensatorio. ¿Eso en la práctica qué significa en cuanto a los cotizantes? ¿Les van a cobrar más? ¿Se va a hacer un pozo que se va a administrar? ¿Cómo se visualiza eso? Lo que se logra con este sistema es que se recogen las características de las personas y al interior del sistema se produce esa compensación de modo que las diferencias entre unos y otros no sean significativas. Es decir, jóvenes, personas mayores, mujeres, hombres se muevan en un rango de diferencia de sus primas muy despreciable. Eso se logra a partir de esta compensación de riesgo entre personas enfermas y personas sanas, entre hombres y mujeres, entre personas más jóvenes y personas mayores. Si supongamos que esta reforma se aprueba y se eliminan las preexistencias y las carencias, ¿esto va a incluir a las personas que hoy tienen este problema? Absolutamente. O sea, aquí nos estamos haciendo cargo de un problema sentido por la población y ahí aprovecho a hacer un llamado también a los legisladores porque los ciudadanos han esperado, a lo menos, no olvidemos, 8 años. Y hoy día el presidente con determinación y claridad está dando curso a un tema que la ciudadanía espera que se resuelva a la brevedad. Y ese es el llamado que le hago a ellos porque efectivamente estamos
resolviendo los temas estructurales que tiene el sistema. Perdón que insista sobre los valores, pero para ver si se entiende bien. Arreglando o emparejando la cancha al interior del mismo sistema privado de salud, ¿significa que las personas o el cotizante que sale más barato, por decirlo, el hombre joven, soltero, qué sé yo, que es más barato por todas estas características que tiene el sistema, a él va a tener que pagar un poco más y por lo tanto la persona que tal vez es más cara para el sistema va a pagar menos? ¿De esa manera? Agrego un elemento para dar claridad. Esto va asociado a un plan universal de salud. Ya. Es decir, este plan universal va a tener un costo y todas las personas, independientes de sus características, van a tener un costo con un rango entre las personas muy insignificante, la diferencia entre ellos. Y por lo tanto, ese costo prácticamente va a homogeneizar el valor que las personas tengan que cubrir para efectos de ese plan universal. Asociado a eso, las ISAPRES van a poder ofrecer un precio. Todos tenemos un mismo plan, pero uno lo va a querer en un lugar, otro lo va a querer en otro lugar. La diferencia entre el costo que tiene esto versus el precio va a estar dado por el lugar donde yo quiero acceder a esas prestaciones. Pero lo importante es que en la base, los costos entre las personas están absolutamente solidarizados. Para terminar, ministro, ¿esto se va a presentar, esta reforma, antes de final de año? Así lo tenemos previsto. ¿Pero qué mes? Nos queda poco ya, noviembre, sí, por eso diciembre. digo, o sea, que sean 30 días, 35 días, pero la voluntad del presidente es que este proyecto vea su luz durante este año. Le queremos agradecer, ministro de Salud, por haber estado aquí en Tele 13 esta noche. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.